Santiago Bilinkis, emprendedor, especialista en tecnología. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás viviendo esta aceleración del todo lo que es digital? Digo, ¿estás como en tu salsa, podemos decir, o más o menos? ¿Cómo lo ves? Bueno, dentro de todos los problemas obvios que ha generado la pandemia, ¿no? Tanto desde el punto de vista sanitario, económico, si tenemos que ver el vaso medio lleno, la parte positiva es que realmente el COVID ha resultado un extraordinario impulsor de cambios, ¿no? Especialmente en todo lo que tiene que ver con la digitalización de la vida. Y para los que estamos metidos en el mundo digital hace rato, la verdad que eso es algo que esperábamos y digamos, uno piensa, por ejemplo, en el comercio electrónico, cuán atrasado estaba en la Argentina respecto de otros países del mundo, en la adopción de banca electrónica, digamos, buena parte de la gente seguía yendo en persona para hacer sus pagos, para hacer sus cobros, y bueno, la verdad que eso ha avanzado muchísimo gracias a la pandemia, por así decirlo. Totalmente. Sí. Vos sabés que, Santi, antes de ingresar al aire, hablábamos con Charlie de cómo agilizamos, y con Chris, nuestro productor, cómo agilizamos el tema de los pagos. Yo prácticamente no manejo efectivo. No manejo efectivo. Claro. Y el tema de la pandemia otorgó mucha comodidad a la hora de poder pagar, de tener en cuenta el tema del contacto, e incluso con las tarjetas mismas. ¿No es cierto? ¿Cómo se van agilizando? Sí, porque incluso acá nunca aprendió eso, Santiago, pero estaba el pago por contacto, ¿no? En el mundo existe, pasás, como dice Dai, la tarjeta, pero es el touch, no la pasás por un postnet ni nada. Totalmente, el uso de efectivo en la economía argentina sigue siendo muy elevado y en parte tiene que ver con el porcentaje de economía informal, ¿no? O sea, para transacciones informales siempre el efectivo termina siendo requisito, pero la verdad que los medios para pasar al dinero electrónico y no tener que tocar efectivo ya existen hace rato. Es de esas cosas, a mí el ejemplo que me encanta es el de la receta de los medicamentos, ¿no? O sea, pensá que para comprar un remedio hasta antes de la pandemia tenías que ir en persona al médico para que el médico te anote en un papelito el remedio que querías comprar, firmarlo, sellarlo, ponerle tu número de obra social. Ibas en persona a la farmacia llevando el papelito. Si había algún error porque el médico se equivocó en una letra de tu apellido, tenías que volver en persona al médico, volver en persona a la farmacia. Hace 25 años que hay internet. Claro, pero hizo falta una pandemia para que hiciéramos lo obvio, que es que el médico pueda escribir en un papelito, sacarle una foto con su teléfono, te lo manda por WhatsApp, se lo mandas a la farmacia y te mandan el remedio. Ahora, fíjate qué curioso, para que la receta mandada por WhatsApp tenga validez, tiene que tener una leyenda que diga emergencia COVID, o sea, es una modalidad de emergencia esta. Claro. Lo que quiere decir que tan pronto como termine la pandemia, vamos a volver al papelito. Sí, pero Santiago, eso que vos estás diciendo y lamentando, eso también sucede si vamos al caso con el home office. Quedó demostrado que se podía hacer teletrabajo tranquilamente. Después vemos de qué manera, después vemos si la ley salió como debía o no, si a las empresas les conviene o no. Después acortamos distancia en esas cosas. Pero vos fíjate que la mayoría de las empresas ya están volviendo a presencial. Incluso aquellas que vos decís tendrían que haber sido originalmente home office. Totalmente. Sí, yo creo que parte del problema es el hastío, o sea, estamos comparando dos cosas que no están bien comparadas, ¿no? Una cosa es el teletrabajo en una situación normal, donde los chicos van todos los días a la escuela, donde tu casa está razonablemente equipada para poder teletrabajar cómodo, con una buena conexión, y otra cosa es una modalidad de emergencia que vivimos el último año, buena parte del año, encerrados por obligación, ¿no? O sea, y que mismo aunque estés trabajando en tu casa, había parte del año que no podías ni salir a dar una vuelta a manzana para tomar un poco de aire. Realmente el teletrabajo post pandemia yo creo que va a ser una mucho mejor manera, no el 100%, no quedarte todo el tiempo en tu casa y trabajar todos los días sin ir nunca a la oficina, pero un mix. Una modalidad híbrida donde vayas a la oficina 2 o 3 veces por semana y aproveches la mayor tranquilidad, la mayor productividad de trabajar en tu casa para aquellas cosas que no requieren estar en contacto con otras personas. Yo creo que es un mucho mejor modelo y ya lo vamos a ir descubriendo. Ojalá. Una buena alternativa, completamente. Sí, el peligro es sobre reaccionar al cansancio de un año de cuarentena, ¿no? Y entonces,
añorar la antigua normalidad, cuando en realidad lo que tenemos es que engendrar una normalidad nueva que no se parezca al 2020, pero tampoco al 2019. Que aproveche muchos de los aprendizajes que la pandemia nos dejó para armar una modalidad de trabajo híbrida, para digitalizar las cosas que tienen sentido, para empezar a utilizar mucho más el comercio electrónico, no solo ya porque te podés contagiar COVID si vas a un comercio, sino porque tiene mucho sentido, como se hace en otros lugares del mundo, lo mismo con el home banking. Yo creo que queda mucha oportunidad para construir nuevos negocios que aprovechen estos nuevos hábitos. ¿Y cuáles serían esos nuevos negocios? ¿En qué podría desarrollarse este año teniendo en cuenta todo lo que pasó el año pasado? Bueno, por poner un ejemplo bastante evidente, es el auge que han tenido estas plataformas de entrega, ¿no? Que antes cada establecimiento, fuera un supermercado, un restaurante, tenía que tener su propia estructura para entregar pedidos, ¿no? Vos ibas a cualquier pizzería y afuera tenía 2, 3 motitos para entregar las pizzas. Claro. Eso era una eficiencia bestial, porque 80% del tiempo estaban las motos paradas, y alguien dijo, bueno, ¿qué pasa si armamos una empresa que en vez de fabricar pizzas, entregue las pizzas de todos los que fabrican pizzas? Claro. Y ahí tenemos Rappi, Globo, todas estas compañías que han tenido un auge excepcional, ¿no? Y fue por tener esta visión, que es que en definitiva, si vamos a tener un mundo donde más y más cosas se hagan de manera remota o de manera virtual, hay que crear las empresas que hagan que eso sea posible. Hoy cualquier pizzería chiquita de barrio que antes por ahí no podía tener una moto parada, puede sumarse a cualquiera de estas compañías y tener servicio de entrega que antes no tenía. Santiago, y voy a hacer un poco de abogado del diablo. Leí hará un par de semanas una nota de Arturo Pérez Reverte donde se quejaba, pero te lo voy a poner en contexto, porque es como decías del home office, no hay que irse a extremos. Él lo que decía que mucha gente con la tecnología y sobre todo en países que a lo mejor no lo tienen tan aceitado, digo, no estamos hablando de pleno Silicon Valley ni estamos hablando de los nórdicos. Entonces es lo que hablaba de España incluso y decía que mucha gente, por ejemplo de la tercera edad, se queda con las tecnologías a mitad de camino, no resuelve el tema. ¿Qué se hace con eso? ¿O qué opinión tenés o análisis, porque seguramente lo tenés, sos un hombre dedicado a esto, sobre qué hay que hacer cuando no está tan aceitada la parte tecnológica para que esta gente no quede en banda, como vulgarmente se dice, ¿no? Porque él dice, es tristísimo ver abuelos peleando con sus teléfonos, no pudiendo, porque no tenés otra forma, no hay una alternativa analógica, por decirlo de alguna manera, a la digital. Mira, acá hay que separar dos cuestiones, ¿no? Una es la disposición de infraestructura. O sea, en países como la Argentina hay muchos lugares donde no existe conectividad o la conectividad es muy pobre, ¿no? Lo pienso, por ejemplo, respecto de las clases virtuales. Las clases virtuales pueden funcionar, pero requieren entrenamiento e infraestructura en la casa de los docentes, requieren entrenamiento e infraestructura en la casa de los chicos, un espacio cómodo de trabajo, y eso es un lujo que muchas familias argentinas no tienen, una buena conexión a internet, un ambiente tranquilo donde cada una de las personas de la casa pueda estudiar o teletrabajar. Entonces, en un mundo ideal tiene todo el sentido, pero no vivimos en un mundo ideal, y una de las barreras grandes es la infraestructura. La segunda es la que mencionabas recién, que tiene que ver con la adquisición de nuevos hábitos o nuevos aprendizajes. Las personas podemos aprender toda la vida. No, obviamente se aprende más fácil cuando tenés 4 años que cuando tenés 80, pero podemos seguir aprendiendo cosas. El mayor problema con los adultos mayores, o mismo los no tan mayores, pero los que no somos nativos digitales, es que aprender toma mucho tiempo. Claro. O sea, si pensás cuando íbamos a la escuela, uno piensa que qué fácil aprendía de chico. Te pasabas 6 horas por día en un lugar nada más que para aprender cosas. Sí, ¿cuánto tiempo destinamos hoy los adultos a aprender a manejar estas tecnologías que se nos escapan? Muy poco. Entonces, en el fondo lo que esto nos está planteando es que como el mundo cambiaba poco, armamos una vida donde uno aprendía cuando era joven y después capitalizaba esos aprendizajes de la juventud por el resto de su vida. Hoy vivimos en un mundo que cambia tan rápido donde esto no funciona más. Todos los que quieran poder seguir funcionando en la edad adulta, en un mundo que cambia, tienen que seguir aprendiendo. Y tenemos que rediseñar en algún sentido la vida adulta para hacerle lugar, para que haya algo de tiempo en nuestras vidas súper movidas, todos los compromisos y dificultades que tiene la adultez hoy, para poder seguir dedicando tiempo en serio. No son 5 minutos a lograr manejar optimizar el tiempo tecnológicas que no conocemos. Claro, optimizar el tiempo completamente. Sí, lo que se me ocurre, y ya
te voy a llevar al tema de las pymes. Este programa, como bien sabés, se llama Pymes en la Red, así que vamos a ir a hablar de la tecnología y las pymes. Pero no, lo que se me ocurre también es que a veces quedan como esos agujeros negros, que es, la tecnología es divina cuando funciona. A más de uno nos ha pasado hasta no poder entrar al gimnasio cuando no funcionaba la tarjeta de entrada. Entonces ahí te querés morir, porque vos decís, el tiempo que yo ganaba porque lo hacía a un toque, termino no ganándolo. Creo que eso también, Santiago, debe tener que ver con los distintos países y el adelanto tecnológico que haya en cada país y la inversión que haya en cierta tecnología. Sí, cada vez dependemos más. Digo, hubo un momento donde Internet recién empezaba y vos apagabas Internet y el mundo no se daba por aludido. Hoy en día vos tenés un corte de Internet, aunque sea corto, y tenés compañías enteras que no pueden operar, personas que no pueden trabajar. O sea, cada vez dependemos más de la tecnología y tenemos menos plan B, ¿no? O sea, eso es una realidad. Pero también es cierto que hacemos tecnologías cada vez más robustas. Antes Internet se caía constantemente y ahora se cae un poco menos y en algún momento va a ser cada vez más confiable. Entonces, pero es cierto que hay una vulnerabilidad ahí, ¿no? En la medida en que uno depende más y más de la tecnología para poder hacer las cosas, te lo llevo a un plano muy distinto. Yo veo, por ejemplo, mis hijos no aprenden las calles. O sea, vos me preguntás a mí, cuando yo me empecé a mover por la ciudad, y tenía que aprender que venía Corrientes, después venía Córdoba, después venía Santa Fe, después venía La Cera. Y los chicos no aprenden las calles, porque directamente se suben, ponen en el celular la dirección a la que van y siguen el camino que el teléfono les indica. Claro, es como los teléfonos. Mientras eso funcione, es espectacular. Claro. Ahora, si por la razón que sea se quedaron sin batería, ¿cómo vuelven? Entonces, es un buen ejemplo de que sí, uno se va haciendo, en algún sentido, más dependiente de la tecnología y cediendo herramientas que antes uno tenía para manejarse de manera analógica, por así decirlo. Exacto. Y bueno, te decía, Santiago, si fueran una persona de carne y hueso, las pymes, ¿cómo la ubicarías dentro? ¿Cómo es ese cruce entre pymes, tecnología, digitalización? ¿Cómo están hoy en la Argentina, no? Mira, lo que le pasa a las pymes es muy parecido a lo que le pasa a las empresas grandes. Yo creo que las pymes en general tienen como la sensación de dificultad, pero creen que a las empresas grandes les resulta más sencillo. Y en todo lo que tiene que ver con la adaptación al cambio, estamos todos en el mismo problema, ¿no? O sea, las empresas fueron diseñadas, o sea, antes para crear un negocio, sea una empresa grande o una empresa chica, la clave era encontrar una fórmula de éxito, ¿no? Una receta rica para cocinar medialunas, y si vos tenías una buena receta de medialunas, te ponías un negocio de medialunas y las vendías. Lo que querías era alguien que vaya todos los días y prepare las medialunas de la misma manera con la receta que inventó el fundador, no que te esté constantemente cambiando la temperatura del horno o los ingredientes. Entonces, lo que vos hacías era encontrar una fórmula de éxito, que puede ser muy sencilla, de nuevo, no estoy hablando del sistema de Windows, estoy hablando de una rica manera de preparar medialunas, y después armabas una organización, una burocracia en el sentido positivo del término, que ejecute, que haga todos los días lo mismo y las medialunas estén todos los días calentitas a las 9 de la mañana. En una organización así, los innovadores, los revoltosos, los que querían cambiar las cosas, eran un problema, eran un estorbo, no quería gente que venga a cuestionar. Ahora vivimos en un mundo donde, sacando el ejemplo de las medialunas, pero en la mayoría de los ámbitos, la fórmula de éxito cambia todos los años. No solo cambia, la misma fórmula que te hizo exitoso la década pasada puede condenarte al fracaso en esta década si no sos capaz de cambiar a tiempo. Pero ni las personas ni las empresas pudieron todavía adaptarse a este cambio de lógica. Y seguimos contratando personas que ejecuten de manera consistente, pero no queremos innovadores. O peor, ahora pasamos a un discurso donde le pedimos a la gente que sea innovadora, pero no es gente que la contratamos para eso, no es gente que necesariamente tiene esa característica como fortaleza, y le estamos pidiendo peras al olmo. Entonces te encontrás con organizaciones donde cada vez que alguien quiere cambiar algo, 99% de la gente patea en contra porque no quiere que le cambien las reglas de juego. Y en eso están muy trabadas las compañías, las chicas y las grandes. Santiago, buenos días. ¿Cómo estás? Lionel Paredes te habla. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Mira, mi pregunta bien concreta es, ¿qué pasará cuando llegue la nueva tecnología que, bueno, ya se está probando en los Estados Unidos y es muy efectiva, la 5G, en tema de pymes? ¿Vos creés que esto va a avanzar muchísimo en tema de conexión y productividad? Mira, el tema clave del 5G es que termina de afianzar la movilidad como
prácticamente única manera de vivir, ¿no? O sea, antes vos tenías el celular, que había ciertas cosas que las podías hacer, pero para otras necesitabas estar en una buena computadora o en tu casa con un Wi-Fi. Ahora vos vas a tener en el teléfono un nivel de conectividad muchísimo más grande que incluso el que tenés en tu casa. Y eso termina de posibilitar que montones de cosas, que ya todo ocurra con el celular como herramienta, ¿no? O sea, hoy todavía te encontrás con que mucha gente no está acostumbrada a trabajar en el teléfono, y cada vez eso va a ir cambiando más, ¿no? Es uno de los grandes cambios que se vienen. Por eso también las pantallas de los teléfonos se van haciendo cada vez más grandes, ¿no? Son un poco más... Es que ya no son un teléfono, ¿no? Lo llamamos teléfono, pero es una palabra desactualizada. No, es mi mundo en mi caso. Computadora de bolsillo. Claro, totalmente. Conectada a la red más poderosa de la historia. Sí, totalmente. Sí. Santiago, un último consejo si tendrías que darle a estas pymes que hemos hecho la ficción de que son una persona de carne y hueso. Mira, lo mismo que le digo a las personas y lo mismo que le digo a las compañías grandes. Vivimos en un mundo que cambia y cambia cada vez más rápido. Y yo muchas veces cuando doy conferencias cierro con una frase que es: si como le sucede a la mayoría de las personas, crees que cambiar es arriesgado, te invito a probar el riesgo de no cambiar. En el mundo de hoy es mucho más riesgoso atarse al pasado, resistirse a los cambios, que jugársela a aprender, a cambiar, a transformarse, a innovar e ir acompañando los cambios. El que se ate al pasado definitivamente va a tener muchos problemas de adaptación y de mantener vivo su negocio. Bien, nos quedamos con ese concepto entonces. Santiago, muchísimas gracias. Por favor, un placer. Hasta la próxima. Fue Santiago Bilinkis, emprendedor especialista en tecnología.